Saludos amigos de su programa Así Vamos. Víctor, hoy le damos la bienvenida a la gente que está en sintonía con nosotros y a ti te doy yo en este caso la bienvenida para que podamos compartir este programa con comentarios de muchos temas de interés que están. Hay que agradecer a todas las personas que nos sintonizan, sobre todo aquellos que nos escriben y dicen que se sienten bastante identificados con los temas que tratamos aquí. Lo más curioso es que si bien es cierto nosotros no somos un programa de mucha influencia mediática, pero parece que los temas son tan bien perfilados y bien elegidos que las semanas son noticieros, son titulares, porque cuando hablamos de la comida aquí, en la semana sale la noticia de la comida. Hablamos recientemente, en el pasado, del tema también de los ayuntamientos, los temas municipales. El tema municipal, y salió el tema ahí adelante con el tema de la modificación de la ley en 98-25. O sea que parece que estos temas son del gusto de la gente. Sí. ¿Cómo va eso de la municipalidad, por cierto, de la ley y ese tipo de cosas? Tú que le das mucho seguimiento a eso. Hay una situación todavía bastante... ¿Cuál es la que tenemos? Curiosa. Porque aprueban una ley que por fin le van a dar unos chelitos a los alcaldes, bueno, a los ayuntamientos, que cómo lo van a manejar o no ya es otra cosa. Pero le van a dar por fin, que el principio eran 30 pesos de la modificación de la ley 98-25. Estamos hablando de la ley del reparto de los recursos. Sí, de cómo se invierte el dinero por parte de los ayuntamientos. Aportes obligatorios del dedo sostenible, que tenemos que pagar todos nosotros. Eran 30 pesos, pero se lo bajaron a 20 finalmente. Entonces, para ellos accesar esos chelitos. A 20 por habitante. Persona, por habitante. 20 pesos por habitante mensual le dan a cada ayuntamiento, cada distrito municipal para la gestión integral de residuos sólidos. Perfecto. Pero esos 20 pesos, para que ellos puedan echarle mano, tienen que confesarse hasta con el demonio. Parece que... los requisitos son muy fuertes. Sí, son demasiados. O sea, es una camisa de fuerza. ¿Y qué dirán los alcaldes de eso? Están regados. Porque de 160 municipios que tenemos, 140 son alcaldes del PRM, Héctor. Y parece que... O sea, que ellos están poniendo una camisa de fuerza. No hay mucha credibilidad en los sectores hegemónicos del poder que manejan los recursos. O sea, ¿tú crees que no confían mucho en los alcaldes? Parece que... Pero habla claro, porque tú dices que no, bueno, vamos a hablar las cosas como son. Bueno, yo no quiero tienen desconfianza en los alcaldes. No quiero poner una gente... Y tiene razón el presidente de la República. La tiene, Héctor. Pero no es el presidente que desconfía de él. Parece que sí, que él. Porque cuando estamos hablando del director del presupuesto, ¿quién es el jefe del director del presupuesto? O el presidente de la República. ¿Quién es el que maneja la agenda legislativa desde Palacio cuando solicitan una modificación de la ley? El presidente de la República. Entonces, cuando vemos que aprueban este tipo de aportes, que por cierto, tú lo dijiste el otro día, te escuché muy bien cuando dijiste, que esto es una especie de reforma fiscal por abajo, como soterrada. Sí. Porque aumentaron, se suponía que el aporte de las contribuciones, aumentarlas, era para pagarle más a los gestores o ampliar la cartera de gestores. Sin embargo, se quedaron abajo los aportes a los gestores y subieron la contribución obligatoria. Eso fue en las observaciones del Poder Ejecutivo. Entonces eso se ve que es una política del presidente de la República, ¿o no? No, claro. Entonces, cuando yo entiendo y le digo a algunos alcaldes amigos, bueno, ustedes son los culpables. Y me dicen, ¿por qué? Oye, cuando tú eras un alcalde de otro partido y te le fuiste y te sentaste a hablar con él y depositaste unos requisitos no santos para irte con él. Entonces, ¿con qué cara tú lo ves ahora para decirle que tú ese dinero lo vas a invertir bien? Ya él te conoce. Entonces, eso pasó con una gran cantidad de alcaldes, no todos. Entonces, el presidente tiene un descrédito de la clase municipal que se ha creado los mismos actores, no todos. Y eso por eso yo digo que las cosas no andan bien. Sí. Por eso que para echarle la mano, pero oye bien cuál es el dato también. Dice el director de presupuesto, Héctor, que cuando se aprobó esa ley de modificación a la ley 225-20, que fue el 16 de diciembre, él dice que el presupuesto del año 26 ya estaba formulado y aprobado por el Congreso. Sí. Y eso no estaba contemplado. Él dice, bueno, yo no puedo transferirla a los ayuntamientos, puesto que no voy a violar el presupuesto si no caigo preso. Eso viene siendo como unos ingresos extraordinarios que no estaban contemplados. Pero son mucho dinero. Ahora, pero yo te voy a decir lo siguiente. Es mucho dinero esto. Tú estás hablando, y yo oigo mucho la discusión, de la distribución del dinero. ¿De dónde procede ese dinero? De la modificación de la ley de residuos sólidos, que habla de un aumento de la contribución. O sea, estamos hablando de un dinero que se va a generar por esa ley. Es que se está hablando de su distribución. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos sectores que dicen que ese aumento de la contribución hay que dejarlo sin efecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si los cuartos no existen, la distribución no hay que discutirla.
¿Sabe qué? Porque hay muchos sectores Sí. que le están... Es más. Pero es curioso. lo que Oye, dice. pero para que veamos. Porque eso es como el que va a hacer un negocio y comienza a beber antes que el negocio se Sí, haga. antes de cobrar. Entonces, a mí me da la impresión que aquí estamos hablando mucho de la distribución, pero los ingresos que genera la modificación de la ley de residuos sólidos que produce el aumento de la contribución está siendo muy cuestionada al extremo de que en esta semana, la semana pasada, el ministro de Industria y Comercio, El nuevo, el flamante ministro. ¿verdad?, que es Yayo Sanz, Sí, el amigo Yayo Sanz lo va a se reunió con sectores del, vamos a Sí, la decir, Federación Dominicana de empresariales y comerciantes medios. Y ahí hicieron el compromiso de ir con una iniciativa al Congreso para modificar eso que estamos hablando. Es decir, que aquí estamos hablando de distribución de unos cuartos que se está cuestionando. Están en el aire. Entonces, aquí está todo el mundo en el aire en ese caso. Sí, pero en el hacha va y viene. Mientras tanto, Ahí voy. ¿cuándo entra en el cobro? Ay, ya, En marzo. no, en enero. Lo que pasa es que lo pagamos en marzo. Ok. O sea, más tardar el 30 de marzo, todo lo que tenemos pequeñas empresas, medianas y grandes, Sí, antes pagábamos 500 pesos al año. sí. La nueva modificación dice 3,000 pesos ahora. Y aquellos que tope eran 260,000 pesos, que son las empresas más grandes, por la facturación, bueno, ahora son 900,000 pesos. Una barbaridad. Entonces estamos hablando de un aporte, aumentos realmente extraordinariamente altos, Sí. desproporcionados. Sobre todo la pequeña y la mediana. Ahí viene el dolor. Es el impacto. Ahí viene el dolor. Sí. Porque aquellos comerciantes que están viendo sus ingresos menguar, por cierto, en esta semana vimos que cerraron 2 restaurantes famosos en la capital dominicana. No, porque la Han actividad, ido cerrando. sí, la actividad comercial se ha disminuido muchísimo. Ha aumentado el costo de la energía, el Sí. costo de la renta, ha disminuido el poder adquisitivo, ya la gente no está en la calle, y también los impuestos, vamos a decir, marginales, a lo que regularmente uno paga, también lo están afectando. A veces usted dice 3,000 pesos. 3,000 pesos es mucho dinero. Claro. Y los pequeños comerciantes, ya con este tema de la seguridad social, ya nadie quiere SENASA, Héctor. Usted tiene un empleado, usted dice que SENASA, y dice, no, jefe, yo no quiero SENASA. Nadie quiere arriesgarse. No, entonces ya tú tienes que buscar ahora, aparte de un plan que tú tengas básico, a un empleado bueno que tú tienes, ya tú tienes que buscar un segurito en una empresa privada. Para que sepa. Porque si no, corre por ti ese problema, porque un empleado bueno, aunque hay mecanismos para protegerlo, pero tú no quieres desampararlo. Claro. Eso también es un costo directo a las operaciones de las pequeñas empresas. Sobre todo que el 80% son pequeñas empresas que van de 1 a 15 empleados. Esa es la realidad nuestra. En consecuencia, echarle mano a ese dinero, como tú dices, está como en el aire. Sí, sí, sí. Porque lo que promete el director de presupuesto, si todo sigue bien, es que a partir de junio, Ajá. con, ¿cómo se dice? El presupuesto Complementario. complementario, Sí. le podrían entregar todo ese dinero a cada ayuntamiento si no modifican la ley. Es lo que yo te digo. Porque, Pero se van a quedar con esos chelitos el gobierno. Sí, porque si modifican la ley en mayo y ya pagamos, Ajá. y en junio hace un presupuesto complementario, ya no es para hacerlo al ayuntamiento, No. es para metérselo en el bolsillo el gobierno central. Se queda en el fondo común del gobierno. Pero fíjate. Esa es la reforma que tú dijiste. ¿Eh? Que están metiendo No, por que debajo esa es de la mesa. una reforma fiscal por debajo de la mesa que yo digo que es un palo acechado. Es así. Porque lo que pasó ahí fue, como tú señalabas, que cuando se aumentaba la contribución, con ese aumento le iban a pagar a los gestores del manejo de la basura. Entonces, cuando el gobierno recibió el proyecto del Senado ya aprobado, hizo las observaciones de lo del plástico, lo del FON, pero calladito, sin que nadie se diera cuenta, lo que le dijeron fue, pues mira, la contribución se queda como está, aumentada. Pero la inversión en los gestores, el pago a los gestores, se va a quedar como estaba antes, es decir, no hay aumento. O sea, aumenta los ingresos, pero no hay gasto, como estaba contemplado. O sea, un palo acechado. Entonces, ¿qué pasa? 9,000 millones de pesos para Sí, este año. ¿qué pasa? Que 9,000 millones. Recuérdate, los pequeños y medianos comerciantes, con Iván García a la cabeza, amenazaron con una huelga en marzo. Al ellos amenazar, lo llamaron a Palacio. Y esa huelga están a 2 meses. Porque ellos ¿Para tiraron qué esa era? huelga lejos para negociar. Para ponerse de acuerdo. Vamos Fue a- una táctica un lenguaje más asertivo. para negociar, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Después yo veo a Iván García, que a la semana después de anunciar la huelga, él dice que con el gobierno se habían sentado porque van a hacer un proyecto de ley para llevárselo al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados para modificar la ley y dejar sin efecto esos aumentos. Y ahora, como te digo, vimos la otra semana que el ministro de Industria y Comercio se reunió con ellos y se comprometieron
a elaborar un proyecto de ley para modificar esa ley, es decir, la parte de la contribución. ¿Qué quiere decir? Que está en veremos la ley de la distribución, que ahora con la nueva legislatura volverá a discutirse. Pero ahora mismo está en veremos la ley de residuos sólidos en términos de la contribución. Así es. O sea que estamos en un limbo en los dos Entonces, aspectos. una pregunta te quiero hacer, Héctor, porque está bien que en temas municipales tú eres un decano en este tema, porque No. tú tienes muchos años. Además, tienes el ejercicio práctico, porque tú te sigues Sí. moviendo en esos ambientes. Pero en el tema político, ¿qué pasa con las agendas legislativas y el gobierno y las instituciones del país? Porque vemos que dan para adelante y dan para atrás. Eso es improvisación. Como que el Congreso Nacional es como un laboratorio. No. Vamos a tirar esta ley y después vemos cómo reaccionan. Y si no reaccionan, la modificamos. Y si no, o sea, ¿qué está pasando con esta? No, pero fíjate que nosotros, cuando se introdujo la modificación a la ley de residuos sólidos, nosotros advertimos Sí. que esas contribuciones eran insostenibles Sí, para el es sector, correcto. sobre todo pequeño y mediano Sí. empresario. Y no nos hicieron caso, Víctor. Y los legisladores de la oposición hicieron la observación. Y cuando fueron allá, prácticamente esa ley la zancocharon por encima de todo Bueno, el lo que mundo. pasa es que a ti y a mí, como municipalista, nos engañaron con los 20 pesitos por No, yo no habitante me dejé engañar nada de eso. para que los alcaldes entren en la No, yo me di cuenta en de el una vez acuerdo, que yo me era di un caramelito. Yo me di cuenta que involucraron a los alcaldes para que salieran en apoyo a la ley. Pero lo grande de eso es que los que estaban gestionando esa ley eran los que manejan los vertederos y ahora le dieron un palo acechado también a ellos. Ahora, ¿qué pasa? Sí, porque ellos hicieron su presupuesto, operativo, sí. basado en esa En tarifa. que le iban a entrar unos cuartos. Claro. Pero fíjate lo Se siguiente. aumentaron hasta los salarios. esa Sí, gente. pero fíjate, eso es lo que te demuestra lo que se llama improvisación, pero que yo le llamo un desorden. Porque una ley que tú modificas, ahora va a modificar la ley modificada. A eso me refiero. ¿Entiendes? Tú modificas la ley de residuos sólidos y ahora le dicen a los comerciantes que van a modificar la ley modificada. Una demostración de desorden y de improvisación terrible. Y uno no sabe ahora si será verdad o no que la van a modificar, porque tampoco uno le cree mucho, porque aquí se ha perdido la confianza Bueno, en lo que te ¿qué dice. explicación le darán ellos entonces a los 140 alcaldes que son del gobierno? Que lo engañaron también. Lo engañaron porque lo metieron en un proyecto para que ellos lo apoyaran, que es prácticamente inaceptable, que no es prudente. Entonces, porque además también yo te voy a decir en cuanto al contribuyente, aquí estamos hablando de los alcaldes, estamos hablando de los que operan los vertederos, estamos hablando de los comerciantes, pero el contribuyente está cayendo en una doble contribución, Sí. lo que es un abuso. Porque a los ayuntamientos le entregan dinero del presupuesto nacional, que son de los cuartos que pagamos todos. Así es. Pero por la ley de residuos sólidos tú le vas a buscar otros cuartos que son de la misma que yo pago. Entonces yo digo, Así pero es. ven acá, yo te estoy pagando para que me dé los servicios municipales, pero al mismo tiempo, por otro lado, tengo que pagarte para la basura. O sea, es una doble contribución ¿Tú que le viste un llaman a eso. abogado famoso que hay en las redes? Bueno, no se ofenda. El amigo Alberto Fiallo Ah, sí. ha sometido Un recurso. un recurso en el Tribunal Constitucional hablando de la inequidad Sí. que tiene esa ley y también de la desproporcionalidad, que son principios que tiene la Constitución de la República. Lo vi ahí en y eso. que esta ley, Sí, la lo ley vi. viola desde el punto de vista de este, que ya ha tenido ganancia de causa en otros temas. Sí. No, y él tiene mucha razón en eso. Y eso que yo estoy diciendo, lo de la doble contribución. Es por ahí que está también. Por ahí es que va, porque es que tú no puedes cobrarme, por un lado, impuestos y destinar el 10%, que es lo que dice la ley, a los ayuntamientos, ¿verdad? Y tú le estás entregando el 4 o el 5 que tú le estás entregando. Ya yo estoy contribuyendo para eso. Entonces, por otro lado, tú me vas a sacar más dinero para el mismo servicio de recogida de la basura que ya yo te di por el otro lado. Es para que los ciudadanos entiendan. O sea, a cada ciudadano le están cobrando de sus impuestos, le están cogiendo dinero de sus impuestos para darle a los ayuntamientos por una vía y por otra vía el mismo servicio que tú pagas. Que no está mal que el ayuntamiento tenga el dinero. O para que la gente Claro. entienda que tú eres un municipalista que siempre Sí. ha promovido. Yo soy de lo que cumpla creo. la ley. Yo soy de lo Le que dé creo. dinero a los ayuntamientos Yo para soy de lo trabajen. que creo en la fortaleza No, que del tú gobierno fuiste de los municipal. orígenes Sí. de la descentralización, De eso. a tanto autonomía financiera como de gestión de los Totalmente. Yo ayuntamientos. creo en eso Sí. ciegamente. No, y eso lo sabemos todos. Sí. Ahora, pero hay que ver que están entonces jugando como mal a los ayuntamientos. No, yo creo que por eso es que Como yo digo. una doble moral. No, por eso es que yo digo que en cuanto Como, a. aquí está el dinero, mira, te lo enseñan, Sí, no, pero no te lo dan. Sí, pero además, una burla al ciudadano, porque yo soy de lo que creo. Que si hay una ley que te dice que el 10% de los ingresos tienen que ir para los ayuntamientos, ¿por qué no cumplimos esa ley? Porque supuestamente no hay dinero.
¿Me Dicen entiendes? ellos. Pero entonces me lo quieren quitar por otro lado. Ah, sí. Porque al final de cuentas, lo que dice la ley, que es el 10% para los ayuntamientos, es de la contribución que hacemos todos. Todos. Al final somos nosotros los Todo. Entonces, el ayuntamiento tiene que dar todos los servicios que tiene. Ahora, ¿por qué no cumplir con la ley si tú de los 10 le estás dando un 3 o un 4? Menos, Héctor. Pero yo poniendo un ejemplo. Pero fuiste muy generoso. Para ser generoso. Porque así duplicaste, Sí, porque yo es sé. 2.1. Yo sé, pero ahí es que está el truco. Tú le das por ahí un 2.1 para poder darle por el Cinco por otro atrás. lado y entonces llega a 5, pero dáselo Dáselo transparentemente. completo a través de la ley. Transparentemente. Lo que pasa O sea, es que ahí tendría un bemoles, porque entonces se entraría al presupuesto del ayuntamiento y tendría que ser aprobado en la sala donde no pero tiene así es que mucho debe control. ser, pero así es que Entonces debe tiene ser, miedo, tú así, sabes. así es que debe ser, así es que debe ser. Y si aparece un ingreso extraordinario, también iría a la sala capitular. Es correcto, así y le da entrada ese dinero y definen qué lo va a invertir. Pero esa es la transparencia de un gobierno municipal. Yo no sé por qué tiene que ser que primero hacen un acuerdo de cooperación, que entonces Obra Pública le hace tareas que son de los ayuntamientos. Tú le estás dando el dinero que el contribuyente pague. Entonces, por la basura me va a sacar más para darle. Cuando tú te vienes a dar cuenta, quizás le están dando más del 10%, Absolutamente. pero no de manera transparente, No transparente. sino condicionado. Sí. Como, por Y ejemplo, así según, porque si tú eres del ministro tal, te va mejor. por ese es el Así problema. según. Y como decía un presidente del ayuntamiento de un municipio, no quiero identificar el lugar, que decía, aquí me mandan un dinero para hacer y contener, pero yo lo que necesito es un puente. Y no lo puedo coger para el puente. Oye bien. Y él decía, en otro lugar era, me mandan un dinero para hacer y contener, pero yo lo que quiero es terminar un mercado, que es mi urgencia. Sí. Y no lo puede coger para eso. Entonces, ahí vemos que no hay transparencia, como debe ser a un gobierno local, que tú debes procurar que tenga dinero, porque eso ayuda a su fortalecimiento. El fortalecimiento institucional, que es lo que yo creo, porque para mí, en los países desarrollados que tú vas, los gobiernos municipales, los gobiernos locales son un poder. Claro. Ahora, eso hay que ganárselo, Sí. con capacidad, con Gestión, resultados. Hay que ganárselo. Pero yo creo que eso es que tenemos que apostar. O sea, aquí vamos al revés, o sea, como quien dice, vamos a darle menos dinero. Entonces tú lo debilitas. Ahora, si tú le pones más dinero, lo preparas, le das seguimiento, lo supervisa de manera transparente, a eso es que hay que contribuir. Y lo acompañas, porque la idea es fortalecer la institución. Pero para eso hay que creer en eso, ¿eh? Para eso hay que creer. Pero no hay mucha creencia. Ese es el problema. En el sector municipal desde el gobierno central, porque sí. Lo vemos en la práctica, lo vimos con pero, la 68, lo hemos visto con muchas yo te voy a decir una cosa, yo creo en la visión que pueda, este es un país presidencialista. La visión de un presidente, si está clara en que un gobierno municipal debe ser para fortalecer su institucionalidad y para favorecer la descentralización real. El presidente que crea en eso, que tenga visión y compromiso de revolución. eso, crea en este país un desarrollo, mira, pero vertiginoso. Sí, sí. Se va a notar en los primeros 10 años. De una vez. Porque inclusive el gobierno central se descarga de muchísimas responsabilidades que son propias del gobierno local y que lo está asumiendo. ¿Tú sabes lo que dije? Que tuvo una canchita en un barrio. No, y un badén. Pero un badén. Un badén. Un mercadito para ayudarlo. De que un presidente. Pero aquí muchísimos ayuntamientos no tienen ni siquiera palacios municipales. No, que están alquilados. ¿Tú sabes lo que dice un presidente y a inaugurar la remodelación de una canchita? Sí, o un badén. ¿O un badén? No, eso no puede ser. No. Esas son tareas de los gobiernos locales. O un mercado municipal pequeño. También. De 500 metros cuadrados, dime. O sea, la mayoría de esas obras pequeñas son materia de un gobierno local. De vocación municipal. Sí, entonces, y eso fortalece al gobierno local, ante la comunidad. No, y también fortalece la identidad del pueblo. Hay muchos beneficios colaterales culturales. Hay un sincretismo religioso en muchos pueblos de esos que también son patrimonio tangible de la República Dominicana, que también se fortalecen a través de los gobiernos locales. Y yo te voy a decir algo. Lo que falta es que el presidente tenga esa visión y ese compromiso. No, y él se va. No. Él veía a los síndicos. De hecho, yo participé en una asamblea una vez. Sí, pero oye, porque el presidente duró 2 días reuniéndose con los alcaldes. O sea, pero oye, porque elecciones. Porque yo te digo esto es porque... Pero ya él se va. Porque los partidos principales aquí del país tienen muy buenos municipalistas que saben eso, que eso que tú y yo estamos diciendo lo saben. Que lo escribieron ellos en los libros de textos. Fueron ellos los que lo Pero no lo aplican. Aquí había un lenguaje que nadie conocía. Y esos municipalistas que están ahí alrededor del presidente
esos textos, ese lenguaje municipal, fueron ellos que lo implementaron en este país. Hablar de presupuesto participativo aquí, Exacto. fueron un grupito que están hoy en el gobierno. Sí, el tema de transparencia, el tema de gestión local y de desarrollo local, esos términos, descentralización, etcétera, claro. fueron un diccionario municipal que pero fueron lógico, y yo lo que digo es que eso hay que impulsarlo, pero además esos municipalistas deben de sentarse con el presidente, todavía hay tiempo, y decirle, mire, vamos a esto, vamos a la descentralización, porque eso también va a ayudar a tu formar autoridades municipales. Sí. Y mira, en otros países, gente que ha ejercido el gobierno municipal son los que han llegado a la presidencia de la República. No, y México. Sí, y en México también. México, López Obrador. Pero en España, todos los que han sido presidentes del gobierno español han sido o diputados no del Congreso. Allá diputaciones es una especie como la Liga Municipal, que es una especie que agrupa las alcaldías, o alcaldes, o presidentes de comunidades. Claro. Son gente que viene de la gestión local. Esa es la realidad. Y de hecho, los que son candidatos hoy o que aspiran a puestos de gobierno, en España, vienen Núñez Feijóo fue presidente de Galicia, que viene de la comunidad autónoma. Claro. O sea, son gente que han formado. Sí, porque eso ayuda, porque si tú, como dice una frase, el que maneja bien lo poco, puede manejar bien lo mucho. Se manifiesta bien en lo poco, se manifiesta bien en lo mucho. Entonces, esa primera fase para un político que sea administrar un gobierno local, le ayuda mucho, porque al final cuenta, el país es un gobierno grande, pero el gobierno local, más o menos, sobre todo aquí que hay municipios muy grandísimos con muchísimos problemas. Pero debemos apostar a eso, Víctor. Tú conoces de eso y yo conozco de eso. Es voluntad. Cuando yo fui regidor, lo que yo más reclamaba eran los que yo siempre decía, yo tengo que reclamar lo que a mí me corresponde. O sea, el poder que yo tengo. Yo recuerdo uno de los temas donde yo hacía mucho énfasis. Aquí, cambiar de dirección en una calle, es una potestad del gobierno local. Aquí hay sentencia que es así. Todavía es así. Y todavía es así, pero no se aplica. Pero no se aplica porque los regidores no se han hecho dar a valer. Yo recuerdo que una vez la calle que está detrás del Supermercado Nacional, la México, que es la que viene ahí. Sí. Que había unos negocios por ahí. Esa calle estaba de 2 vías. Y vino Obra Pública en ese momento el ministro y la puso de una vía. Ajá. Sí, yo fui a la vía y yo me metí en la vía. Yo me metí que supuestamente yo estaba en vía contraria. Y cuando me paró la policía me dice, no, que esto está violando la ley. Yo no estoy violando la ley. Yo le enseñé mi carnet. Mire, yo soy regidor. Búsqueme dónde el ayuntamiento de la capital colocó esto de una vía. ¿Sabes qué hicieron los policías? Se mandaron. No, hombre. Él está diciendo que no se quisieron meter en el lío. Y cuando nosotros hicimos... Pero decisiones que impactan. Sí, claro. Cuando yo dije en la sala capitular lo que me pasó en esa vía, inmediatamente hubo que quitarle las señales de tránsito que pusieron y dejarlo de 2 vías como estaba. Pero yo lo hice a propósito. Porque yo dije, pero no puede ser que la función, el poder que tiene uno, se lo quiten a uno. No. Y así comenzamos varios casos y lo impusimos. Entonces yo creo que los gobiernos locales y los que son autoridades locales tienen que hacer valer su poder y no dejarse quitar poder. Todo lo contrario, luchar porque el ayuntamiento cada vez sea más fuerte. Y una golondrina ese verano, Héctor. Porque ahí no hay regidores de nadie. Ahí todos son regidores del gobierno. Pero es que yo no entiendo cómo tú te dejas quitar poder. Bueno, sí. Y tú lo aplaudes, que te quiten poder. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Por cierto, aparte de aplausos, cuando llegamos de la pausa, Héctor, vi que estaban aplaudiendo en el metro cuando llegaron y que como que aterrizaron. Vamos, en la pausa vamos a hablar ahora, después de la pausa, del metro y del apagón. Vamos arriba. Pausa.